Carlos Eduardo Santos Silva tenía 34 años cuando su vida cambió para siempre en una fría mañana de abril de 2018. Como chatarrero experimentado, había recorrido durante una década los túneles abandonados de las minas de hierro en Minas Gerais. Ese día, acompañado por su socio Jair Conceição, había llegado temprano al complejo minero Santa Rita para buscar cables de cobre y estructuras metálicas. El cielo gris amenazaba con lluvia mientras Carlos bajaba por un sendero serpenteante hacia la entrada principal. Sus botas de trabajo crujían sobre las hojas secas de eucalipto que tapizaban el suelo. El aire matinal transportaba el aroma a tierra húmeda mezclado con el óxido de las máquinas abandonadas. Fue entonces cuando la vio. Una mochila rosada, parcialmente enterrada bajo años de sedimento y vegetación muerta, asomaba desde la entrada de un túnel lateral que nunca había notado antes. Su color vibrante contrastaba brutalmente con los tonos grises y ocres del paisaje minero. Carlos se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío extraño recorrer su columna vertebral. La mochila estaba manchada pero sorprendentemente bien conservada. Al levantarla, sintió su peso considerable y escuchó el sonido metálico de objetos en su interior. Sus manos temblaron mientras abría el cierre principal y encontraba documentos de identidad, un teléfono celular antiguo y una pequeña caja de terciopelo rojo. El nombre en la cédula de identidad lo golpeó como un rayo: Marina Silva Santos. Carlos conocía ese nombre porque su hermana mayor, enfermera en el Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, había trabajado junto a Marina durante años. Recordaba vívidamente las conversaciones familiares sobre la joven colega que había desaparecido sin rastro 7 años atrás, en marzo de 2011. Noticia inventada. Estado de Minas, 15 de abril de 2018. Chatarrero encuentra pertenencias de pareja desaparecida hace 7 años en mina abandonada de Santa Rita. Si te intrigan los misterios sin resolver y las historias que desafían toda explicación, suscríbete a nuestro canal para más relatos que exploran los rincones más oscuros de la realidad humana. En marzo de 2011, Marina Silva Santos representaba todo lo que una familia trabajadora de Belo Horizonte podía esperar de una hija. A los 25 años, esta enfermera del turno nocturno en el Hospital das Clínicas había construido una reputación sólida entre sus colegas por su dedicación incansable y su sonrisa perpetua. Cada mañana, después de terminar su jornada de 12 horas, compraba pan de azúcar en la panadería de doña Conceição antes de regresar a su pequeño apartamento en el barrio Santa Efigenia. Los domingos, Marina nunca faltaba a la misa de las 10 en la iglesia San José, donde se sentaba en la tercera banca junto a su madre, Aparecida Silva, y su hermana menor, Leticia. Después del servicio religioso, las 3 mujeres caminaban hasta el mercado central para comprar los ingredientes del almuerzo familiar tradicional: pollo con quiabo, arroz, frijoles negros y farofa casera. Bruno Almeida Ferreira, de 28 años, había conocido a Marina durante una consulta médica de rutina en febrero de 2010. Como técnico especializado en seguridad minera, visitaba regularmente el hospital para exámenes pulmonares obligatorios. Su trabajo en las minas de hierro de Vale do Rio Doce le había enseñado a valorar cada momento de tranquilidad fuera de los túneles subterráneos. La relación entre Marina y Bruno floreció lentamente durante meses de conversaciones telefónicas nocturnas y citas los sábados por la tarde. Él la llevaba a caminar por la Lagoa da Pampulha, mientras le contaba historias sobre los paisajes subterráneos que exploraba diariamente. Ella le describía la satisfacción de ayudar a pacientes en sus momentos más vulnerables durante las madrugadas silenciosas del hospital.
En diciembre de 2010, Bruno le propuso matrimonio durante la tradicional cena de Nochebuena en casa de la familia Silva. La pequeña caja de terciopelo rojo contenía un anillo de compromiso modesto, pero elegante, que había comprado con 3 meses de sueldo. Aparecida lloró de alegría mientras Leticia aplaudía y el padre de Marina, Juan Silva, abrazó a Bruno como al hijo que nunca había tenido. Los planes de boda estaban programados para octubre de 2011. Marina había elegido un vestido sencillo de encaje blanco en una tienda del centro de Belo Horizonte. Bruno había reservado un salón pequeño pero acogedor en el club social de su barrio. Sus familias habían comenzado a ahorrar para la celebración, contribuyendo cada una con la mitad de los gastos según la tradición local. El viernes 18 de marzo de 2011, Marina terminó su turno en el hospital con una sonrisa más amplia que de costumbre. Le había contado a su supervisora, enfermera jefe Rosa Méndez, sobre los planes del fin de semana. Bruno había sugerido un viaje romántico a las montañas de Minas Gerais para escapar del calor creciente de la ciudad y reconectar antes de la temporada alta de preparativos matrimoniales. Habían elegido el área alrededor de la antigua mina Santa Rita, porque Bruno conocía la zona por referencias de colegas. Las descripciones hablaban de paisajes espectaculares, túneles históricos seguros para explorar, y la tranquilidad perfecta para una pareja que rara vez tenía tiempo a solas. La idea de acampar bajo las estrellas, lejos del ruido urbano y las responsabilidades laborales, les parecía la aventura ideal. El sábado por la mañana temprano, Marina empacó su mochila rosada favorita con ropa para 2 días, productos de higiene personal, una linterna, agua embotellada y snacks. Bruno cargó su mochila militar verde con la tienda de campaña, sacos de dormir, utensilios de cocina básicos y una cámara fotográfica desechable para capturar recuerdos de su escapada romántica. La última persona que los vio fue Jair Santos, primo de Marina, quien los encontró cargando el auto de Bruno en la madrugada del sábado 19 de marzo. Los ayudó a cargar las mochilas en el maletero del Volkswagen Gol azul, mientras bromeaba sobre la posibilidad de que regresaran comprometidos nuevamente o incluso casados en secreto. Marina le gritó desde la ventana del pasajero que no fuera tonto, que solo iban a descansar y tomar fotografías. Bruno encendió el motor, ajustó el espejo retrovisor y saludó con la mano mientras se alejaban por la avenida Amazonas hacia la autopista que los llevaría a su destino final. Ninguno de sus familiares, amigos o colegas volvería a verlos con vida. El lunes 21 de marzo de 2011 comenzó como cualquier día ordinario hasta que Marina no llegó a su turno en el hospital. La enfermera jefe, Rosa Méndez, esperó hasta las 8 de la noche antes de llamar al teléfono celular de Marina, pero solo escuchó el tono de buzón de voz una y otra vez. A las 9 llamó directamente a la casa de la familia Silva. Aparecida Silva sintió un vacío helado en el estómago cuando Rosa le explicó la ausencia inexplicable de su hija. Marina jamás había faltado al trabajo sin previo aviso, especialmente durante el turno nocturno, cuando el hospital dependía críticamente de cada enfermera disponible. La madre intentó comunicarse con Bruno, pero su teléfono también enviaba las llamadas directamente al buzón de voz. El martes por la mañana, cuando Bruno tampoco se presentó en la oficina de Vale do Rio Doce, su supervisor, Marcos Antonio, decidió contactar a la familia Silva. La conversación telefónica entre Aparecida y Marcos confirmó los peores temores de ambas familias. Sus hijos habían desaparecido completamente durante su viaje romántico a las montañas. La primera búsqueda oficial comenzó el miércoles 23 de marzo con un equipo conjunto de la Policía Militar y el Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Los rescatistas siguieron la ruta más probable hacia la región de Santa Rita, basándose en comentarios que Bruno había hecho a colegas sobre paisajes mineros históricos. Encontraron el Volkswagen Gol azul estacionado cerca de la entrada principal del complejo minero, con las llaves en el contacto y las ventanas abiertas. El interior del automóvil no mostraba señales de lucha o violencia. Las billeteras de ambos jóvenes estaban en la guantera, junto con una botella de agua a medio terminar, y un mapa turístico de la región marcado con círculos rojos alrededor de varios puntos de interés. Los investigadores encontraron huellas de zapatos que se dirigían hacia el sendero principal, pero las perdieron después de 50 metros debido al terreno rocoso. Durante 3 semanas intensas, más de 100 voluntarios peinaron cada túnel accesible, cada sendero marcado y cada área de acampada conocida en un radio de 20 kilómetros. Los equipos de rescate utilizaron perros especialmente entrenados, drones con cámaras térmicas y equipos de sonido para detectar posibles llamadas de auxilio desde túneles profundos. La familia Silva organizó vigilias nocturnas en la iglesia San José, donde decenas de vecinos y colegas del hospital se reunían para rezar por el regreso seguro de Marina y Bruno. Las velas blancas iluminaban los rostros esperanzados de personas que se negaban a aceptar la posibilidad de una tragedia. Aparecida mantenía el teléfono celular de Marina constantemente cargado, esperando escuchar su tono de llamada familiar. Durante el primer año, después de la desaparición, llegaron docenas de pistas falsas y avistamientos no confirmados. Una mujer en Uberlandia insistía haber visto a Marina trabajando en una farmacia local. Un hombre en Juiz de Fora reportó haber encontrado a Bruno solicitando trabajo en una construcción. Cada pista llevaba a la familia Silva y los Almeida a viajes desesperados por todo el estado, solo para enfrentar la decepción repetida. El segundo aniversario trajo una tranquilidad amarga. Los medios de comunicación habían perdido interés en la historia. Las búsquedas oficiales habían terminado oficialmente y la mayoría de conocidos habían comenzado a referirse a Marina y Bruno en tiempo pasado. Aparecida Silva desarrolló la costumbre de cocinar la comida favorita de Marina cada domingo, poniendo un plato extra en la mesa familiar por si acaso. Leticia Silva, la hermana menor de Marina, se graduó de la Universidad de Psicología en 2014, especializándose en terapia para familias de personas desaparecidas. Su tesis de grado examinaba el impacto psicológico de la ambigüedad prolongada sobre los seres queridos que no pueden llorar apropiadamente sin confirmación de muerte. Cada página de su investigación estaba infundida con el dolor personal de vivir en un limbo emocional permanente. Los padres de Bruno, Joaquim y Teresa Almeida vendieron su casa en 2015 y se mudaron a São Paulo para escapar de los recuerdos constantes. Joaquim había desarrollado una obsesión poco saludable con la exploración de minas abandonadas, convencido de que encontraría pistas que los investigadores profesionales habían pasado por alto. Teresa pasaba horas navegando por foros de Internet dedicados a personas desaparecidas, intercambiando experiencias con otros padres atrapados en situaciones similares. En 2016, la Iglesia San José organizó una misa especial del 5º aniversario, donde el padre Antonio bendijo una placa conmemorativa pequeña. La inscripción decía simplemente Marina Silva Santos y Bruno Almeida Ferreira, siempre en nuestros corazones. Aparecida tocó la placa de bronce con dedos temblorosos, susurrando una oración silenciosa por señales de esperanza. Durante los años de silencio, rumores extraños circulaban ocasionalmente por la región minera. Trabajadores locales mencionaban sonidos inexplicables cerca del complejo Santa Rita durante las noches sin viento.
Algunos hablaban de luces débiles que parecían moverse en túneles supuestamente sellados. Los lugareños más supersticiosos evitaban completamente el área después del anochecer, convencidos de que los espíritus de los desaparecidos vagaban buscando justicia. El gobierno municipal de la región había clasificado oficialmente varios túneles del complejo Santa Rita como peligrosos e inaccesibles al público. Carteles de advertencia oxidados marcaban las entradas principales, pero muchos senderos secundarios permanecían sin vigilancia. La vegetación silvestre había comenzado a reclamar gradualmente las estructuras abandonadas, creando un laberinto verde que ocultaba secretos más profundos de lo que nadie podía imaginar. Carlos Eduardo Santos Silva no había dormido bien durante semanas después de encontrar la mochila rosada de Marina. Como hermano de una enfermera que había conocido a la joven desaparecida, sintió una responsabilidad personal que lo atormentaba día y noche. Su esposa, Clarice, lo encontraba despierto a altas horas, revisando artículos de Internet sobre la desaparición y estudiando mapas del complejo minero Santa Rita. La decisión de regresar al sitio no fue fácil. Carlos sabía que legalmente debería haber entregado la mochila inmediatamente a las autoridades, pero algo en su instinto le decía que había más evidencia esperando ser descubierta. Su experiencia como chatarrero le había enseñado a leer los signos en estructuras abandonadas, y algo sobre la ubicación de la mochila parecía demasiado deliberado para ser coincidencia. El sábado 21 de abril de 2018, Carlos convenció a su socio, Jair Conceição, de acompañarlo en una exploración más exhaustiva del túnel donde había encontrado la mochila. Llevaron linternas potentes, cuerdas de seguridad y herramientas básicas de excavación. El clima estaba despejado, pero una brisa fría bajaba de las montañas circundantes, creando una atmósfera inquietante. El túnel lateral había estado parcialmente oculto por vegetación densa durante años. Al remover las ramas y maleza, los dos hombres descubrieron que la entrada había sido soldada con barras de hierro en algún momento del pasado. Las soldaduras parecían profesionales pero apresuradas, como si alguien hubiera querido sellar rápidamente el acceso sin preocuparse por la apariencia estética. Carlos utilizó una sierra eléctrica portátil para cortar las barras soldadas. El sonido metálico resonaba perturbadoramente en el paisaje silencioso mientras chispas brillantes volaban en todas las direcciones. Cuando finalmente lograron abrir un espacio suficiente para pasar, un olor extraño emergió del interior del túnel, aire viciado mezclado con algo orgánico en descomposición. Jair propuso contactar inmediatamente a la policía, pero Carlos lo convenció de explorar solo unos metros más para confirmar sus sospechas. Sus linternas iluminaron un pasillo estrecho que descendía gradualmente hacia las profundidades de la montaña. Las paredes mostraban marcas de herramientas mineras antiguas y algunos grafitis recientes que incluían fechas de 2010 y 2011. A 20 metros de la entrada, encontraron la primera evidencia crucial: fragmentos de tela azul enganchados en protuberancias rocosas de las paredes. Carlos reconoció inmediatamente el material como mezclilla común, posiblemente de pantalones o camisa. Los fragmentos estaban demasiado deteriorados para determinar su origen exacto, pero su ubicación sugería que alguien había pasado por ese túnel con cierta urgencia. 50 metros más adelante, el túnel se bifurcaba en 3 direcciones diferentes. El pasillo central continuaba descendiendo hacia cámaras más profundas, mientras que los túneles laterales parecían conectar con otras secciones del complejo minero. En el suelo de la intersección, Carlos encontró algo que le heló la sangre: un zapato deportivo blanco de mujer, tamaño 36, parcialmente enterrado en sedimento.
El zapato coincidía perfectamente con la descripción que la madre de Marina había dado a la policía 7 años atrás. Carlos recordaba vívidamente los carteles de búsqueda que habían tapizado la ciudad durante meses, mostrando fotografías de Marina usando exactamente ese tipo de calzado. Su corazón comenzó a latir violentamente mientras sostenía la evidencia en sus manos temblorosas. Jair insistió en salir inmediatamente para contactar a las autoridades, pero Carlos sintió una compulsión irresistible de continuar explorando. Algo en la configuración del túnel le parecía anormal, como si hubiera sido modificado intencionalmente para crear una trampa o confundir a visitantes. Las marcas en las paredes sugerían trabajo reciente de soldadura y excavación, más allá del mantenimiento normal de una mina abandonada. En ese momento crucial, Carlos enfrentó un dilema moral devastador. Como ciudadano responsable, sabía que debería preservar la escena del crimen para investigadores profesionales, pero como hermano de alguien que había conocido a Marina, sintió una obligación personal de encontrar respuestas que las autoridades podrían pasar por alto nuevamente. La tensión entre deber cívico y justicia personal lo paralizó durante varios minutos. Sus pensamientos se dirigieron hacia Aparecida Silva, quien había pasado 7 años esperando noticias sobre su hija. Imaginó la expresión en el rostro de la madre cuando finalmente recibiera respuestas concretas sobre el destino de Marina. Si sigues esta investigación y otros misterios que desafían las explicaciones convencionales, no olvides suscribirte para acompañarnos en la búsqueda de verdades ocultas. La decisión final de Carlos cambiaría todo. En lugar de retroceder, encendió su linterna más potente y siguió las huellas casi imperceptibles que conducían hacia las profundidades más oscuras del complejo Santa Rita, donde aguardaba una revelación que nadie estaba preparado para enfrentar. El túnel principal descendía en espiral durante 80 metros antes de abrirse en una cámara natural de dimensiones considerables. Las linternas de Carlos y Jair iluminaron gradualmente una escena que permanecería grabada en sus memorias para el resto de sus vidas. En el centro de la cavidad rocosa, 2 esqueletos humanos yacían lado a lado en una posición que sugería un abrazo final. Los restos mortales estaban vestidos con fragmentos de ropa que coincidían exactamente con las descripciones proporcionadas por las familias Silva y Almeida 7 años atrás. Una blusa blanca deteriorada cubría parcialmente el esqueleto más pequeño, mientras que restos de una camisa azul de mezclilla rodeaban el esqueleto más grande. Entre los huesos brillaba débilmente un anillo de compromiso con una pequeña piedra que reflejaba la luz artificial. Carlos se acercó lentamente a los restos, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Después de 7 años de incertidumbre, las familias finalmente tendrían respuestas definitivas sobre el destino de sus seres queridos. Pero la configuración de la escena planteaba preguntas inquietantes sobre cómo Marina y Bruno habían llegado a morir en una ubicación tan remota e inaccesible. La investigación forense posterior revelaría detalles escalofriantes sobre los últimos días de la pareja. Los esqueletos mostraban fracturas múltiples, consistentes con una caída de aproximadamente 8 metros desde una abertura en el techo de la cámara. Sin embargo, evidencia adicional sugería que ambos habían sobrevivido al impacto inicial y habían permanecido vivos durante un período prolongado después del accidente. Alrededor de los restos, los investigadores encontraron una botella de agua vacía, envoltorios de comida consumida y marcas en las paredes rocosas que indicaban intentos desesperados de escalada. Marina y Bruno habían luchado durante días o posiblemente semanas por escapar de su prisión subterránea,
consumiendo gradualmente sus provisiones limitadas mientras esperaban un rescate que nunca llegó. La autopsia oficial confirmó que la causa de muerte había sido deshidratación severa, combinada con hipotermia. Las temperaturas en las cámaras profundas del complejo Santa Rita se mantenían constantemente alrededor de 12 grados centígrados, lo suficientemente frías para acelerar la pérdida de calor corporal en personas lesionadas y mal equipadas para supervivencia prolongada. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores exploraron la abertura en el techo por donde habían caído Marina y Bruno. La abertura resultó ser un pozo de ventilación artificial que había sido deliberadamente disimulado con una cubierta falsa de madera y vegetación. La trampa había sido diseñada específicamente para colapsar bajo el peso de personas caminando sobre ella. Noticia inventada. Jornal Estado de Minas, 28 de abril de 2018. Pericia revela que pareja desaparecida cayó en trampa mortal construida deliberadamente en mina abandonada. La investigación policial se intensificó dramáticamente cuando los detectives descubrieron evidencia de que alguien había visitado regularmente el sitio durante los años posteriores a la desaparición. Huellas de botas recientes, restos de cigarrillos y hasta una pequeña fogata improvisada sugerían que el perpetrador había regresado múltiples veces para verificar que sus víctimas permanecieran ocultas. Los investigadores siguieron un sendero de evidencia que los llevó directamente a Osvaldo Pereira Neto, un terrateniente de 63 años que poseía propiedades adyacentes al complejo minero Santa Rita. Osvaldo había desarrollado una obsesión paranoica con proteger sus tierras de excursionistas y recolectores de chatarra, instalando múltiples trampas y sistemas de disuasión a lo largo de sus propiedades. Durante el interrogatorio inicial, Osvaldo negó vehementemente cualquier conocimiento sobre la desaparición de Marina y Bruno. Insistía que había construido las trampas únicamente para proteger su ganado y prevenir robos de equipos agrícolas. Su abogado argumentaba que cualquier daño a excursionistas había sido completamente accidental y que su cliente no podía ser responsabilizado por la decisión de personas extrañas de ingresar ilegalmente a propiedades privadas. Sin embargo, registros de llamadas telefónicas revelaron que Osvaldo había contactado a un soldador local el 20 de marzo de 2011, exactamente un día después de que Marina y Bruno habían llegado al área. El soldador, testimonio clave en el caso, confirmó que Osvaldo le había pagado para sellar rápidamente la entrada de un túnel minero específico, alegando preocupaciones sobre la seguridad de animales que podrían caer en el hueco. La evidencia más condenatoria surgió cuando los investigadores descubrieron el diario personal de Osvaldo, escondido en un cobertizo de herramientas en su propiedad. Las entradas detallaban meticulosamente su vigilancia de Marina y Bruno durante su primer día de acampada, sus planes para eliminar a los intrusos y su satisfacción posterior por haber protegido exitosamente su territorio. Una entrada particularmente escalofriante del 21 de marzo de 2011 describía cómo Osvaldo había escuchado gritos desesperados emanando del túnel sellado durante la madrugada. En lugar de proporcionar ayuda, había decidido esperar hasta que el problema se resolviera naturalmente. Sus palabras revelan la mentalidad fría y calculadora de alguien capaz de permitir conscientemente la muerte lenta de dos personas inocentes. El diario también revelaba que Osvaldo había visitado el sitio regularmente durante los años siguientes, no por remordimiento, sino para asegurarse de que los cuerpos permanecieran ocultos.
En una entrada de 2016, escribía sobre su satisfacción por haber mantenido la propiedad libre de invasores y su intención de expandir su sistema de trampas para disuadir futuras incursiones. La reconstrucción forense final pintó un cuadro devastador de los últimos momentos de Marina y Bruno. Después de caer en la trampa diseñada por Osvaldo, habían sobrevivido el impacto inicial, pero se encontraron atrapados en una cámara de la cual era físicamente imposible escapar. Durante días, posiblemente semanas, habían gritado pidiendo ayuda mientras consumían lentamente sus provisiones limitadas. La evidencia sugería que Marina había muerto primero, sucumbiendo a las lesiones internas y la deshidratación después de aproximadamente 2 semanas. Bruno había sobrevivido varios días adicionales, manteniéndose cerca del cuerpo de su prometida hasta que también sucumbió a las condiciones imposibles de supervivencia. En sus momentos finales, Bruno había logrado escribir un mensaje breve en la pared rocosa usando una piedra afilada. Las palabras, apenas legibles después de 7 años, simplemente decían: «Marina, mi amor eterno». El mensaje se convertiría en el símbolo más poderoso de una tragedia que nunca debería haber ocurrido. El arresto de Osvaldo Pereira Neto, en mayo de 2018, desató una tormenta mediática que sacudió toda la región de Minas Gerais. Los titulares de los periódicos nacionales caracterizaron el caso como un ejemplo extremo de paranoia territorial que había escalado hasta convertirse en homicidio doble. La historia capturó la atención pública porque representaba los peores miedos sobre la mentalidad de propietarios rurales obsesionados con proteger sus tierras a cualquier costo. El juicio comenzó en febrero de 2019 con una cobertura mediática intensa y emociones desbordadas en la sala del tribunal. Aparecida Silva, madre de Marina, asistió a cada sesión del proceso legal acompañada por su hija menor, Leticia, y docenas de partidarios de la comunidad local. La familia Almeida viajó desde Sao Paulo para presenciar el proceso judicial que finalmente proporcionaría justicia para su hijo Bruno. Durante el testimonio de Aparecida Silva, la sala del tribunal se mantuvo en silencio absoluto, mientras ella describía 7 años de incertidumbre devastadora. Su voz se quebró cuando habló sobre las noches sin dormir, esperando una llamada telefónica que nunca llegó, y los cumpleaños de Marina, celebrados con una silla vacía en la mesa familiar. Su testimonio reveló el impacto psicológico profundo de la pérdida ambigua sobre familias que no pueden llorar apropiadamente sin confirmación de muerte. La defensa de Osvaldo intentó argumentar que las trampas habían sido instaladas para protección legítima de propiedad y que nunca había tenido intención de causar muerte. Su abogado alegaba que su cliente sufría de trastorno de ansiedad generalizada y paranoia relacionada con la seguridad rural. Sin embargo, las entradas del diario personal destruyeron completamente esta estrategia defensiva al revelar premeditación clara y satisfacción posterior. El veredicto llegó el 15 de junio de 2019, después de apenas 3 horas de deliberación del jurado. Osvaldo Pereira Neto fue declarado culpable de homicidio doble, con agravantes de premeditación y crueldad extrema. La sentencia de 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, fue recibida con aplausos y lágrimas de alivio por parte de las familias afectadas. Después del juicio, la municipalidad local implementó nuevas regulaciones estrictas sobre propiedades rurales adyacentes a sitios de recreación pública. Las ordenanzas requerían inspecciones regulares de seguridad y prohibían específicamente la instalación de trampas o dispositivos peligrosos en áreas accesibles al público.
Carteles de advertencia fueron instalados en todo el complejo Santa Rita, advirtiendo sobre peligros potenciales y proporcionando números de emergencia. La Iglesia San José organizó una misa especial de conmemoración en julio de 2019, donde Padre Antonio bendijo una nueva placa memorial más grande. La inscripción expandida incluía una oración por justicia y vigilancia comunitaria. Marina Silva Santos y Bruno Almeida Ferreira. Que su memoria inspire protección para todos los viajeros inocentes. La ceremonia atrajo a cientos de personas de toda la región. Leticia Silva, hermana menor de Marina, estableció una fundación sin fines de lucro dedicada a mejorar los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas en áreas rurales. La Fundación Marina y Bruno trabaja con autoridades locales para entrenar equipos de rescate especializados en exploración de minas abandonadas y proporciona apoyo psicológico para familias enfrentando desapariciones similares. La Fundación también lobea por legislación más estricta sobre el mantenimiento de propiedades privadas que limitan con áreas de recreación pública. Su trabajo ha resultado en la implementación de nuevos protocolos de seguridad en docenas de sitios recreativos a lo largo de Minas Gerais, potencialmente salvando vidas futuras de tragedias similares. Carlos Eduardo Santos Silva recibió reconocimiento oficial de la municipalidad por su papel crucial en el descubrimiento de los restos. Sin embargo, él insiste que el verdadero heroísmo pertenece a las familias que nunca perdieron la esperanza durante 7 años de incertidumbre. Su experiencia lo motivó a volverse voluntario en operaciones de búsqueda y rescate, utilizando su conocimiento de estructuras abandonadas para ayudar en casos similares. El complejo minero Santa Rita fue oficialmente cerrado al público en 2020 después de inspecciones exhaustivas que revelaron múltiples peligros estructurales adicionales. Sin embargo, la entrada donde Carlos encontró la mochila rosada de Marina fue preservada como un memorial informal donde visitantes ocasionalmente dejan flores y velas en memoria de la joven pareja. En una tarde tranquila de marzo de 2024, exactamente 13 años después de la desaparición de Marina y Bruno, Aparecida Silva visitó por primera vez el memorial informal en el complejo Santa Rita. Acompañada por su hija Leticia y su nieta de 5 años, caminó lentamente por el sendero que sus seres queridos habían recorrido en su último viaje. La madre depositó un ramo de rosas rosadas, las flores favoritas de Marina, junto a la placa memorial. Su nieta, demasiado joven para comprender completamente la tragedia, preguntó por qué la abuela lloraba en un lugar tan bonito. Leticia explicó suavemente que estaban recordando a personas especiales que habían encontrado paz después de mucho sufrimiento. La verdad sobre Marina Silva Santos y Bruno Almeida Ferreira trasciende los detalles específicos de su muerte trágica. Su historia representa la vulnerabilidad de la inocencia humana frente a la crueldad calculadora y la importancia de la vigilancia comunitaria para proteger a los más vulnerables. El amor que compartieron, evidente incluso en sus momentos finales, se convirtió en un símbolo de esperanza que inspiró cambios legislativos y sociales duraderos. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Minas Gerais, Aparecida susurró una oración final por todas las familias que esperan respuestas sobre seres queridos desaparecidos. Su esperanza es que la memoria de Marina y Bruno continúe inspirando vigilancia, compasión y justicia para generaciones futuras. Sin embargo, algunos lugareños reportan ocasionalmente avistamientos extraños cerca del memorial. Una pareja joven caminando de la mano al amanecer, desapareciendo cuando alguien se acerca. Quizás algunas historias de amor trascienden incluso la muerte,
recordando al mundo que la verdad siempre encuentra una manera de emerger de las sombras más profundas.